En la 92 volvemos a ser niños, si es que alguna vez crecimos. Vamos a, Somos viejos. vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Creo que cuando me enamoré del fútbol fue con esto. Pa, ¿cómo vamos? Bien, va, bien. Temazo como todos. Sí. Aquí se manejan temas Elegimos buenos temas. El tema es que los desarrollamos mal, pésimo. pero bien elegidos están. Pésimo, sí, sí, sí. ¿Cuál es el tema de hoy? Se me acaba de olvidar, espera, me acuerdo. Mentiras, el Mundial del 98 y el Mundial del 2002. ¿Por qué? Porque fueron nuestros inicios en los mundiales de nuestra niñez y antes de nuestra adolescencia. Teníamos Entonces, 6 y 6 y 10 10 años, años. respectivamente. 6 y 10 años. Y fue lo primero que vimos del fútbol en grandes dimensiones. Total. Entonces, creo que va a ser un bonito tema Yo para puedo hablar. decir que el Mundial del 98 fue el que me enamoró a mí del fútbol. Seguro. El del Mundial Seguro del que sí. 98, sin duda. Por muchas cosas, ese mundial tuvo mucha mística. Uf, Desde una cantidad. la canción, la Copa de la Vida, la misma mascota era... La mascota. Impactaba. Sí. No sé, ese mundial enamoró. Estoy lleno de recuerdos de ese mundial. Yo también, Siempre lo digo. mucho. Uf. Entonces, para que entendamos la dinámica, vamos a hablar del mundial del 98, del mundial del 2002, Francia 98, Corea-Japón Corea-Japón 2002. 2002, recordar historias, partidos, hablar un poco de fútbol. Ujú. Eh, Poco de fútbol, poco. No, hubo mucho fútbol. Quizás nosotros No, que sabemos. poco vamos a Poco de hablar. nosotros. Sí. Sí, totalmente. Y intentaremos elegir nuestro mundial favorito. Sí. Arranquemos entonces, pa. En el 98, lo primero que a mí se me viene a la mente en el mundial del 98 es Ronaldo Nazario. A mí Zidane. Aunque, como le digo, tengo muchísimos recuerdos. Mi Zidane todavía con un poquito de pelo. Sí, todavía No tan tenía pelón. La imagen de Zidane de los goles en la final. haciéndole la camiseta así. Sí, estirándola. Digamos que esa es la imagen que yo tengo del Mundial. Tengo muchas. El gol de Bergkamp a Argentina también No, lo tengo grabadísimo. es quizás la imagen del mundial. Sí, yo creo. Es quizás la imagen del mundial. Con el cabezazo del burrito a Van der Sar. Ajá. Son muchas cosas. Son muchísimas. Las canchas, el balón. Ese mundial fue divino. Fue hermoso. Fue hermoso. Pero, a ver, ¿usted qué fue lo primero? ¿Cómo se hizo consciente que estaba viendo un mundial? Yo estaba en una finca con mi familia Sí. y se generó mucha expectativa para un par de partidos. No, realmente me acuerdo de un partido que yo sé que no era el importante del día, pero fue el que yo vi, no sé, no sé por qué, que fue Holanda-Yugoslavia. Ajá. Holanda-Yugoslavia. Sí. Ya pueden ver lo viejos que podemos estar que Yugoslavia existía. Yugoslavia existía. Ok. Y me acuerdo mucho que vimos ese partido mucha gente. Sí. Y ahí entendí que era, pues, digamos que era un acontecimiento. Que estaba viendo algo grande. Y a partir de ahí me acuerdo que empecé a ver varios partidos de ese mundial. El partido de Colombia contra Túnez con el gol de... Inolvidable. Tuntún Preciado. Preciado. Ya me vieron cómo bailo. El partido de Holanda-Argentina lo tengo muy claro. El de Croacia, el tercero y cuarto. Con Holanda. Contra Holanda. Uh-huh. Tengo varios partidos, pero ahí, con ese partido de Yugoslavia-Holanda, no me olvida. En mi caso fue por mi papá. Yo estaba en la casa, estaba jugando, qué sé yo, y me llamó, venga, vamos a ver fútbol. Ah, bueno, señor. Este es el mundial. ¿Qué partido? ¿No se acuerda? No me acuerdo. Estoy tratando de recordarlo, pero diría mentiras porque no me acuerdo. Sé que era en el estadio donde jugaron los octavos de final Inglaterra y Argentina, que era el de Saint-Étienne. Lo recuerdo porque recuerdo muy bien el estadio. Que era el mismo donde perdió Colombia con Inglaterra. El mismo. Sí. Que era cuadradito, sí, con pequeño. unas estructuras ahí. Sí. Lo recuerdo por eso, pero realmente el partido no lo recuerdo. Ese partido fue hermoso. Ese... Inglaterra-Argentina. Fue espectacular. Además, las historias que salieron de ese partido fueron tremendas. Total.
Pero ahí, entonces mi papá era fue el que me enseñó a ver fútbol y me decía, esto es un mundial, juega Colombia, Colombia va a jugar esto, va a jugar pasado mañana, qué sé yo. Y ahí entendí, estoy viendo algo importante. Además, era todo bonito. Para la época yo lo veía todo No, espectacular, hermoso. lleno de color. El balón me parece que es de los mejores. Era azul, pues blanco con Sí, azul. blanco con azul. Era hermoso. Mm. Era hermoso. Pero, si estamos hablando de balones, yo ya le digo que yo ya tengo mi favorito. No, pero es lejos. En cuanto a eso no hay Pero competencia. ya vamos allá. Lo mejor del Mundial del 98. Oh, yo no podría escoger. Uf, no. No podría Bueno, escoger empecemos una a cosa. hablar de cosas muy buenas del Mundial del A mí, 98. la calidad de los jugadores de ese mundial Sí. me parece que ha sido. No, yo por selección puedo sacar. No, empezando porque el goleador fue un Davor Zucker. Davor Zucker, O sea, y con la cantidad de delanteros que había, porque estaba Ronaldo, Batistuta. estaba Batistuta, no, había muchísimos. Y que el goleador sea Davor Zucker da a entender que, o sea, el nivel fue alto. La naciente Croacia era una, Sí, una sí, selección sí. bastante joven. Sí, Y sí, Davor Zucker jugaba en el Real Madrid en sí, ese momento. exacto. Pero pues no lo teníamos en el radar, mucho No, menos a los 6 años. no, Pero exacto. creo que también Sobre fue todo una que sorpresa. porque jugaba en Croacia. Sí, exacto. Croacia inesperado tercer lugar. No, pues como así. A ver, yo en esa época, a los 6 años, ya veía fútbol italiano, que era el que más era el que más mostraban en Colombia, sí. y veía a Batí. No, Entonces yo amaba a Batistuta. total. Además porque era el jugador, nosotros nos criamos viendo al jugador argentino de peludo, de balaca, Total. y ese era el que uno quería hacer, y Batistuta lo encarnaba Lo encarnaba. perfecto. Entonces yo veía a Batistuta. No se me olvida Batistuta con la camiseta de la Fiore, grandísima, con la banda de capitán. Nintendo acá. Sí. Una locura. Hermoso. Entonces, y fui a ver un partido de Argentina cuando vi a Batistuta. Y yo, uy, Esta es mi selección. esta es mi selección. Hinché por Argentina. No, Sí. hinché por Argentina los primeros partidos y en el partido de octavos de final. Pero ahí conocí al mejor jugador que yo vi Yo en creo mi que- vida. Ronaldo Nazario. Nazario. Iba a decir algo sobre Argentina. Yo creo que todos hemos sido hinchas de Argentina. En algún momento. En algún Lo momento. hemos odiado en algún Hasta que momento. entendemos lo canzones que son. Sí. Pero hemos sido hinchas de Argentina. Sí, seguramente. Sobre todo en esa época, el payasito Aymar estaba muy niño. Ortega era un espectáculo. Ortega fue 10, el 10 de la Sí, selección argentina. total. La Bruja Verón, Zanetti. Ratón Ayala, Sensini, Sí, señor. Ahí Roa. tapaba Roa. Roa. Ahí tapaba Roa. Zanetti, Normalito. ya dijo Sonetti. Claudio López. Claudio López acompañaba al Bati. Exactamente. Era ese argentino. Además, no sé, a mí me llama mucho el Mundial del 98 la parte estética. Obviamente el fútbol también, sí. pero digamos que yo analizar fútbol en el 98 tenía 6 años, me queda muy difícil. Tendría que, más grande vi partidos y los vi distintos. Pero si voy a la emoción de verlo en ese momento, la parte estética a mí me cautivó. O sea, la camiseta de Argentina era muy linda. Sí. Porque eran las rayas acá, pero tenía una raya Total. horizontal acá. Era súper bonita. La de Brasil Nada- era hermosa. La de Francia Es era nada espectacular. como la de Francia, pero sí. Creo que es la mejor camiseta de selecciones que yo he visto. Con Es las rayas acá. absolutamente Era hermosa. espectacular. O sea, Es que yo le digo una cosa, voy a decir algo que va a sonar muy obvio, pero tiene su fondo. Es que el del 90 se notó la diferencia. El fútbol cambió para mí, en cuanto a la estética del 98, o sea, los 90 al 2000 en esos mundiales. es un salto de mundial a Porque la mundial. estética del 2002 ya es muy moderna. Moderna, es fútbol moderno. Exactamente. Total, sí, Y estoy el 98 totalmente- todavía tenía rasgos de fútbol Estoy antiguo, hasta la uniformes imagen. más grandes que le quedaban grandes a los jugadores, Hasta la señal- guayos hasta no la tan de señal de colores. televisión era Sí, distinta. total. No tan de colores los De guayos del hecho, 98. es impactante los R9 de Ronaldo. Los Sí, guayos total. plateados con azul. Sí. Eso hermosos. fue impactante en ese mundial. Total, Pero estoy total. totalmente de acuerdo. Sí. La estética del mundial de Francia fue espectacular. Sí, fue la última vieja escuela. Sí, en sí, cuanto ahí, a- creo que ahí se acabó el Sí. fútbol más viejo. Sí, total. Ahí murió. Sí, ahí se Ahí acabó. murió. Fue buenísimo. Partidos en esa época que yo recuerde, ya hablamos de Uy, Inglaterra, se me Argentina. borró uno. Paraguay-Francia. En octavos. Sí, Uy, un que lo sacan partidazo. con Lo gol sacan de con Laurent gol de Blanc. oro. De Blanc.
De Laurent Blanc. Que sí. Chilaver sacó esta Sí. y la Fue otra. un partidazo. Gordo. Sí. Detestable. Era buen arquero. No Era lo bueno, pero era era bueno, pero era fastidioso. horrible persona. Oh, ahora me está usted escuchando. Que en ese... Ah, no, miento. Fue en el 2002 que acabaron con la regla del gol de oro. Sí, En el 98. Sí. Pero en el 98 fue el primer mundial que lo hicieron. primero. Y último. No, en el 2002 también lo hicieron. Al 2002 y ya ahí nomás. Y ¿o? ya ahí nomás, sí, ahí ahí murió. nomás. Lo recuerdo en el 2002 porque Corea saca Claro, a Italia. A Italia. Sí, Con sí, gol de me oro. acuerdo. Sí. En un robo infame. No, pero es que necesitamos hay 3 capítulos. Sí, es escandaloso lo que hizo Corea en ese mundial. Corea fue horrible. Pero- Ni así le alcanzó. Sí, no, pero pues, ¿qué le iba a alcanzar? Bueno, ¿y el 2002 qué? El 2002, empezando por eso que usted decía ahora, es el salto estético. Sí. Además porque es en Japón y en Corea que aún los vemos como lejos, como Sí, son sí, sí, otros, sí. otros seres. Tenían una tecnología distinta, los Total. estadios eran enormes. Yo me acuerdo, a mí me impresionaban los estadios. El de Yo Yokohama. llenaba el álbum y yo decía, ¿cómo así que van a jugar en estos estadios? Porque Había un no era estadio, normal. había un estadio que se llamaba el estadio de Saitama, que era Era como un- una especie de domo así. No era el Sapona, ¿cómo era que se llamaba? Sí, yo no me acuerdo. Yo recuerdo el de Saitama, Bueno, sí. que era como un domo, pero era gigante, pues las tribunas quedaban lejísimos. Yo me acuerdo que La era, pista atlética era enorme, eran estadios gigantes. yo no sé si era el primero en la historia, no tengo ni idea. Yo estaba, pues, para eso sí estaba chiquito. Pero era el primero que yo veía con techo. Seguro, Techado. seguro que sí, seguro que sí. Sí, Sí. sí, sí. No, era otra cosa. Estéticamente todo cambió. Sí. Empecemos por el balón, el Febernova. Dorado. Hermoso balón. Sí, sí, sí. Yo no sé qué tan bueno era para los jugadores, si tenía un diseño distinto o tanto han molestado con el Yabulán y balones Sí, que han sí, sí, hecho sí, sí. después. Pero el Febernova era muy lindo. Era bonito, Era muy bonito era el bonito. balón. Todo era como con tecnología, todo era en la Cambió, naciente ahí cambió el tecnología. Ahí fútbol, cambió ahí todo. cambió el fútbol. Las indumentarias cambiaron, Sí. los uniformes de los equipos cambiaron. Ahí no fue que Camerún totalmente. tenía como una licra. ¿O en cuál fue? Puede ser. Como siempre, Puedo estar equivocado. los No, datos buenos no los vamos horribles. a tener. No. Pero sí, claro, Camerún en una época jugó con esqueleto, que no los dejaron jugar con esqueleto y les tocó Sí. tirar una manga negra asquerosa. Fea, Puede ser Sí. en ese mundial. Pero ya la estética cambió. total. ¿Y de De- qué partido se acuerda de ese mundial? No, de Yo ese sí me tengo- acuerdo un montón. Yo obviamente un yo montón de también, partidos. pero tengo, me acuerdo que estaba haciendo todo, fue el partido inaugural. Yo también estaba. Yo me estaba en mi casa organizando donde mi para ir abuela- al colegio. Sí. Me estaba bañando, yo me vestía, veía el partido y Estaba haciendo lo mismo. Yo estaba haciendo exactamente lo mismo. que ganaba Senegal, Senegal. 1-0 a Francia. Con gol de Diouf. El Hadji Diouf. El Hadji Diouf. Que Francia viene de ser campeón en el 98. Y se queda en primera ganando 3-0 la final a Brasil. Y se queda en primera ronda en el 2002 Sí. sin haber marcado. No hizo gol, No y hizo ese dato goles. no lo tenía. No hizo goles. Increíble. Con una banda. Banda, casi el mismo equipo. Exactamente. En el 98, leía unos datos que en la final del 98, los delanteros de Francia eran Zizou y Karembeu. Karen Beu. Sí. Y entraron Thierry Henry Basta. y Trezeguet, que eran muy jóvenes. No, pues, Y ya en el 2002 estaban consolidados. Y fracaso total de Francia. Fracaso impresionante. con el gran Fabián Barthez. Fabián Barthez que aguantó mucho tiempo en el arco de Francia siendo un y del arquerito. Manchester, Y siendo un arquerito. Sí. Fabián Barthez. Qué malo era el calvo. Sí. Ese partido Senegal mostró cosas interesantes. Era un equipo bastante interesante. Sí, se metió en segunda fase. Sí, creo que salen cuartos. Sí, se metió lejos. Salen cuartos con Turquía. Exactamente. Salen cuartos con Turquía. Me acuerdo, ya que habla de Turquía, me acuerdo mucho del partido de Brasil contra Turquía. Jugaron dos veces. Me acuerdo. En grupos Sí, y en y semifinal. se lo cruzó en semifinal. Me acuerdo del gol de Roberto Carlos de tiro libre. Ajá, sí. Qué bombazo. Y en semifinal hace un gol Ronaldo entrando al área. Sí, que sí, la sí. puntea. Turquía era buen equipo. Después uno los ve grandes, que uno ya los reconoce y se pone a ver la nómina y dice, uy, este equipo era Sí, bueno. es que pasa Akam mucho. Sukur jugaba muy bien, era goleador. Sí. Hassan Sass jugaba bien. ¿Se acuerda de Nihat Kabechi? Nihat estaba en el Nihat 2002 ya, estaba muy pero joven, un peladito. era un peladito. Sí, claro, Nihat, Pero era un obvio. jugadorazo de la Real La Sociedad. Real Sociedad, obvio. Rusto era el arquero. Normal, Malo, ¿cierto? pero Sí. es que tenía pinta de malo, pues de rudo. Sí. Entonces metía miedo. Rusto era
jugaba uno Umit Davala, que jugaba en el Milan. ¿Peludo? Sí, Sí, claro. jugaba me bien. acuerdo de Umit Ese Davala. jugaba Sí, muy me bien. acuerdo de él. Turquía tenía un equipo muy interesante. Se metió a semifinales. Fue tercero. Fue tercero, exactamente. En el partido de tercero y cuarto se dio el gol más rápido de la historia de los mundiales. Que saca a Turquía y a los 10 segundos Hakan Şükür la mete, 1-0. Me A acuerdo, los no me 10 acuerdo del segundos. gol, pero sí me acuerdo que fue acá en su A los 10 segundos. Turquía, Japón, que era local, se va en octavos. Lo saca Turquía. Lo saca Turquía. No, ese no lo tengo. Creo que sí. En Japón, pues, ¿qué más podemos recordar? Es Nakata, que era un jugadorazo. Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Nakata Ah, era qué un crack. crack. Qué crack. Ahí no estaba Nakamura, el zurdo, el 10, porque el Nakata era el 7. Nakata era el 7. No sé si Nakamura ya jugaba en esa que selección. le pegaba El un tiro libre, pero Jugaba en el Celtic. no, era el mejor. ¿Sabe quién? En Corea jugaba un joven Park Ji-sung. ¿Ah, sí? Muy joven, 20 años. De Corea me acuerdo del 18, An Jung-won. ese. El de la polémica. No, pero este man que... El de la acordarse de ese nombre, sí, el de la El polémica. de la polémica. Que en ese robo infame a Italia, él hace un gol en fuera de lugar. Sí, me acuerdo. Se lo llevan para un equipo bueno. No, él ya estaba. Él estaba en el Perugia de Italia. Ah, ok. Y el Perugia después de eso le rescinde contrato. Lo echa. Fue así. ¿Por qué? Por el robo a Italia. Y se devolvió para Corea. Fue así. No, pero es que lo de Corea en ese mundial fue penoso. A España e Italia les Fue pegaron penoso, una robada. Fue penoso. Vergonzosa. Fue penoso. Vergonzosa. De Corea y Japón, pues partidos inolvidables. El de Brasil-Inglaterra en cuartos. El gol de Diño. No, es un golazo. El gol de Diño. Es un golazo. ¿Tiro centro o tiro al arco? Ese era un loco. Yo creo que tiró al arco. Tiro al arco. Creo que tiró al arco. Arco, ¿cierto? Al arco. Para mí tiro centro. ¿Será? Sí, para mí Es tiro que era centro. tan loco. No, y si quería tirar al arco, lo tiraba al arco y lo metía igual allá. Sí, claro. Pero no sé, yo le di centro. A ver. En ese Brasil, creo que voy a hablar de uno de los jugadores más infravalorados de Brasil. Pero me acuerdo que tuvo un mundial impresionante, fue Rivaldo. No, pero Rivaldo creo que no se le ha dado nunca el valor que tuvo en la selección. 10 de la selección de Brasil. Y qué 10 era. Era buenísimo. Y era el dueño del Barcelona. Sí. Era un jugadorazo y me acuerdo de ese mundial que jugó muy bien. Lo que pasa es que era claramente con una técnica súper dotada como buen brasileño, pero no era el brasileño desparpajado, era rápido. No era rápido, pero era elegante para jugar. Uf, encantado. Rivaldo era, de hecho, ahí yo me enamoré del fútbol brasileño. Yo ya quería mucho a Ronaldo, cuando estaba en el Inter sobre todo. Pero en ese momento, en el 2002, viendo esa selección, yo me enamoré del fútbol brasileño. Porque vi a esos tres magos de arriba y yo no podía creer que se pudiera jugar tan bien al fútbol como ¿Y los esos que tres entraban? Entraba Denilson era el del Betis. Pero era una cosa. Era un mago. Ese era mago. Ese era mago. Ahí me enamoré yo de la bicicleta. Nunca pude hacerla bien. Nunca jamás. Pero ahí me enamoré yo de esa Era jugada. mago. Denilson era mago. Además, la impresionante. camiseta del Betis era espectacular. Sí, cierto. Entonces eso más lo hacía... Sí. Más le hacía sacarle uno gusto a eso. Total. Yo me acuerdo totalmente de la formación de Brasil. Brasil jugaba con línea de 3. Digámosla. Jugaba Roque Jr. Sí. Jugaba Lucio y jugaba Edmilson. Por las bandas jugaban Cafú y Roberto Carlos. Los mejores laterales de la historia. De la historia del fútbol. Sí, lejos. Sin duda. Y con el perdón de Dani Alves, que es un mega crack. No, pero no. No le calza guayo a Cafú. No. Cleverson y Gilberto Silva. Sí, no. Emerson. Gilberto Silva. Cleverson y Gilberto Silva. Emerson no estaba en el 2002. Cleverson y Gilberto Silva. Y atrás arriba las tres fieras. El 3. Ronaldinho, interno, Rivaldo y el mejor de todos. Yo sé que el fútbol ha evolucionado mucho y creo que voy a caer en una imprecisión. Fijo. Y necesito que me cobren, escríbanme. Sí, cayó en una imprecisión. Yo no sé si en ese momento se daba tanto ese tema de la línea de 3, pero que el de la mitad era a veces volante, porque Edmilson era muy volante. Edmilson era volante. Y ahí cabía, si se metía volante. Yo no sé si a veces hacía 4 y Edmilson era más volante. O si siempre era el 3. No sé. Lo que pasa es que... Hasta ya no nos daba el análisis táctico. Pero pienso yo, y tendré que ver partidos de ese mundial, que sí era línea de 3, porque es que Cafú y Roberto Carlos jugaban altísimos. Puede ser. Jugaban altísimos. Igual no tenían problema, ellos se iban y jugaban. Sí. Hay algo que mencionar del Mundial de Corea y Japón y es Argentina.
Se quedó en primera fase. Después de hacer una eliminatoria. Argentina hizo la eliminatoria de récord de puntos. Hizo Sí, 43 puntos. Cosa impresionante. Y se bailó a todo el mundo. Pero fácil. Tenía una selección. En ese momento hubo una polémica porque el loco Bielsa, que era el entrenador, dijo que él no podía poner juntos a Batistuta y a Crespo. Me acuerdo. Batistuta ya jugaba en la Roma. Y ya había sido campeón. Salió de la Fiorentina, fue a Roma, fue campeón con Roma. Que Roma. Sí, era Pero hermoso bueno, equipo. Sí. Y Hernán Crespo ya había salido de River y estaba en Lazio. Los dos equipos rivales de Roma jugaban los dos mejores delanteros del momento. Sí. Y en el Mundial, por su veteranía y por su peso específico, jugó Batistuta. Siempre Batistuta fue por encima de Crespo. Criticado porque Batistuta ya estaba casi que en el ocaso de su carrera, ya estaba en sus últimos años. Y Crespo estaba en su mejor momento. Y el loco siempre eligió a Bati. Y si no estoy mal, metió gol contra Nigeria. Sí. Y ya. Metió uno contra Nigeria. Argentina. Sí, es que creo que fue un desastre. Fue un desastre. Un desastre total. Un desastre total. Yo soy fanático del loco Bielsa. Y con los recuerdos que tengo de uno y del otro, también me iba con Batistuta siempre. Yo también. No, claramente. Una máquina. La discusión se podía dar porque claramente Crespo tenía ya los pergaminos para estar. Es que yo creo que la discusión iba por otro lado. Si no estoy mal, y si no me acuerdo mal, es que en Argentina decían, ¿cómo no van a poder jugar los dos? Sí, claro. Que es lo que Bielsa siempre ha dicho, que pues, de hecho en todos los equipos ha pasado igual, él no juega con doble 9. Nunca. Él tiene solo un delantero. Nunca. Y la verdad, podían jugar juntos, ¿cómo no? Dos monstruos de... Y más en ese fútbol que no era tan táctico como ahora. Pues, uno podía fijar a esos dos tanques arriba y tirarles pelotas. Exacto. Se podía hacer. Pero lo de Argentina, fracaso estrepitoso. Horrible. El mejor equipo del mundo durante todas las eliminatorias, que menos mal no vinieron a Colombia a jugar la Copa América, porque si no, no hubiéramos podido ganar nuestro único Copa título. América es una basura, hombre. Y la ganamos. No, nadie nos la quita. No, eso no cuenta. Nadie nos la puede eso quitar. no cuenta. No, este man Maturana. No hablemos de eso, que es que... Se calentó el hombre, bueno. Uy, no. Argentina sale, fracaso total. Brasil empieza a avanzar fácil. Empieza a ganar. No recuerdo un partido que a Brasil se le haya complicado bastante. La semifinal fue apretada con Turquía, pero la sacó. Siempre sacaba los partidos. Daba la impresión de que yo no me acuerdo de haber visto la semifinal. Me acuerdo de haber visto la final. Sé dónde estaba en la finca también. Fácil. No se despeinó. No se despeinó. Quizás el partido más complicado que tuvo fue con Inglaterra. Que Inglaterra lo empieza ganando con gol de Owen. Sí. Y en el segundo tiempo ahí recompone un poco. Que Owen pintaba para el mejor jugador del... venía a ser un balón de oro. Pero era un jugador impresionante. Ya en el 98, en el partido... Exacto. Y en ese partido jugó... Una cosa... Medía unos 50, chiquitico, pero era impresionante lo que jugaba. Argentina nos... En el 98, volvamos al 98. Sí, claro. Ese partido de Argentina e Inglaterra pasaron un montón de cosas. Sí. El gol de Owen, jugó muy bien Owen. Jugó súper bien. La clavó arriba. Luego iba ganando Inglaterra 2-1 y saca la jugada preparada el Pupi. Sí. Golazo increíble. Que para mí no le pega bien al balón. No, porque le pega. Se le va un poquito larga. Es como que tira el cuerpo hacia atrás. Como que le alcanza a tirar y se le va arriba. Pero le salió, lo empata. Y la jugada fue locura total. Sí. Expulsan a Beckham. Sí, señor. Que se arma un problema con el Cholo. Sí, con el Cholo. Pasó de todo. Pasó absolutamente de todo. Y al final lo gana Inglaterra. Penaltis. Sí. No, que Inglaterra, lo gana Argentina. Si Argentina va y juega con Holanda. No. Es que fue... ¿Sabe qué estaba pensando? Como estamos hablando del 2002, en el grupo le gana Inglaterra con gol de Beckham de penalti. Cierto. No, en el 98 Argentina le gana la serie. A ver, lo normal es que fallemos. Sí, claro. No nos puede dar... ¿Sabes? Nosotros casi siempre erramos en los datos que damos. Claramente, en todo. No hay problema. Volvemos, 98, Argentina elimina a Inglaterra, va y juega cuartos con Países Bajos, con Holanda. Siempre va a ser Holanda. Se va a llamar Siempre Holanda. va a ser Holanda. Le juegan con Holanda. Y en Holanda de Kluivert, de Overmars, de Bergkamp. Frank y Ryan de Boer. Ronald y Frank. Van der Sar. Jaap Stam. Reiziger. Era un equipazo. Holanda siempre ha tenido unos Seedorf ya estaba.
¿O no? No sé. Bueno, Digamos que no. es que no. No estaba. Y en el partido empatado, y en el minuto 90 saca un bombazo desde antes de la mitad de la cancha de Boer, Debo ver. Frank de Boer. Y cómo la controla este animal. No controlaban a Cómo la Dennis controla Bergkamp, este el animal. Capitán Frío. Con el control de Ayala, retiró a Ayala. Retiró a Ayala. Con el A control ver, retiró a Ayala. antes de eso, la expulsión del burrito. Ah, sí, Que claro. le pega un cabezazo en la Anderson. cumbamba. No la alcanzaba. Se para y le pega No en lo la alcanzaba. cumbamba. No lo Era la única alcanzaba. forma de pegarle. Sí, sí. Porque yo creo que ni saltando a... Argentina dio mucho que hablar en ese mundial. Sí, sí, Muchísimo. sí, sí. Pero lo Es que que hace... era un equipazo. Era un Era un equipazo. equipazo. Era un equipazo. Pero lo que hace Dennis Bergkamp... No, Tiempo después el gol se volvió más mítico, creo que por una narración de un inglés, supongo. Que empieza Sí. a decir el nombre de Bergkamp muchas veces cuando engancha y le pega. por la celebración de Bergkamp. Y por la celebración de Que Bergkamp. le grita el gol a Ayala, creo. Sí, sí, sí. Hay una Sí, imagen. sí, sí, sí. Pero es hermoso, es un gol Sí, impresionante. sí, 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 sí. Es un gol impresionante. Me acuerdo mucho de ese mundial, el gol de Thuram a Croacia. Sí, claro. Que engancha y la tira de zurda al segundo palo. Ajá. Me acuerdo mucho En de la ese semi. gol, en la semi, exacto. Sin duda me acuerdo de la derrota de Colombia contra Inglaterra. Venga, no hemos hablado de Colombia. Y Colombia estuvo en el Mundial del 98. Una vergüenza, weón, como siempre. Teníamos un ¿Qué vamos a equipito. hablar? Teníamos un equipito. Es que Estaba repasando la nómina. la cosa es que no Ever, el nos tocó. Chaca Palacio. No, pero es que estábamos condenados. La cosa es que no nos tocó. Y en el Mundial del 90, la histórica participación Sí. de Colombia que le sacamos un Los empate a Alemania. supercampeones de Colombia, No, que era el hablan mejor como si equipo del fueran los mejores del mundo. Partida de viejos, peor. No hizo nada, no hicieron nada nunca. Nunca hicieron nada. Y sacan pecho de un empate. Salen a hablar como si fueran... Sacan pecho de un empate a Alemania con Alemania clasificada que confirman los mismos jugadores de Alemania que salieron a jugar a media máquina No, ese es partido. horrible. Y aquí, día feriado. No, horrible, horrible. Yo me tomé una vez el trabajo de ver ese partido. Y no fue En un mal partido. pandemia yo me lo vi, Eso es. jugó bien, No fue un sí. mal partido. Pero me hablaban de que dominó a Alemania, de que lo metió en unos No, jamás. pasecitos en la mitad. El fútbol colombiano, Fútbol que colombiano nunca sirvió para nada. que hemos visto. Que nunca sirvió para nada, exactamente. Entonces, claro, esa gran Colombia del 90, la gran favorita del 94 que Ajá. resultó ser un fracaso a la También, colombiana. normal. Y ya en la 98 teníamos un equipito. Pues ya estaban viejos los buenos Los buenos ya estaban viejos. y los que venían, Y el que, que- y el mejor que que cogieron venía. la posta, que hicieron el ridículo año tras año. O sea, no había dónde agarrar. No, y el mejor que venía, el que estaba llamado a hacer, pelea con el técnico y se va. Que es el Faustino. Sí, Tino. señor. Y ponen a Leider, Calimeño su santidad Preciado. Calimeño Preciado. Y la moja. Y hace gol. No, y sí. celebra como No, un loco. somos horribles. Los tres arqueros eran Mondragón, Oscar Córdoba y Miguelito. Miguelito Calero. Qué arquero. Que en paz Qué descanse. arquero. Sí, sí, Mondragón sí, el sí. más suave de todos y era el titular. Era el titular. ¿Por qué no era Córdoba No tengo ni idea. Córdoba fue el del 94. En el 98. Higuita no sé. 90, Córdoba Córdoba 94? Mondragón, Mondragón inexplicablemente el 98. A mí Mondragón, la verdad, nunca me pareció un Nunca, gran nunca, arquero. nunca. Era un arquero normal. Y para comentar, No, pues, bien, gracias. No. Es Lamentable. No, Es da lamentable, vergüenza. Es lamentable. Me puedo sentar a hablar con él de fútbol. Ya y le, no iba a siento más. ya le iba a decir lo mismo. Creo que tenemos más criterio Sí, nosotros no, es horrible. que Farid. Es horrible. Un abrazo, Farid. Gracias, Farid. Ojalá nos esté viendo. Pero Colombia no. Lo mejor que pasó con Colombia en ese mundial fue cuando Beckham cambió la camiseta con el pibe. Es la imagen que tenemos. Sí, es lo Y mejor el que gol, nos pasó. y el gol de, y el El gol de gol Beckham. El gol de Beckham. Golazo. Horrible. Pero le ganamos a Túnez 1-0. Y ya perdimos con Rumania y Perdimos perdimos con con Rumania. Inglaterra. Hijos de Rumania somos. En todos los mundiales nos Entonces- levantan. Y Rumania tendrán 4 canchas de fútbol en el país. No, marica. Se lesiona uno y juegan con 10. Exactamente. Son horribles. Todos son hijos de Hagi. Sí, sí. Hay como 10 generaciones de Hagi allá en Rumania. Y todos nos ganan. Ah, somos horribles en Colombia. No, qué triste. Uy. Eso fue Colombia en el 98. En el 2002 claramente no fuimos. Éramos campeones de Copa América y no fuimos al Mundial. No, es pues, una ahí cosa se ve, vergonzosa. Pero usted dice que es lo mejor que hemos hecho. Ahí está el título. No, Ahí joder. está el título. Hablemos de fútbol serios. No. Eso. Qué tristeza, No, ¿verdad? Qué no, tristeza. No, y sacamos, está bien, listo, la copa está ya en la federación, la copa. Pero sacar pecho de esa Copa América. Sí, no, no. O sea, cabe. lo hablamos como, somos campeones de Copa. No, No, que es a que ver. usted no ha sido campeón de Copa. No, pero. Es discusión de otro capítulo, pero
en nuestra infinita mediocridad es lo único que hemos ganado. Ah. Ahí está. Semifinal contra Honduras. Honduras que sacó a Brasil, a Manizales. No, No. Bueno, eso es otro capítulo. Ganas Para no estresarnos más. De llorar me dan ganas. Hijo de puta. En el 2002 ya hablamos de Corea, que fue tristísimo lo que sucedió con los robos infames Sí. que pasaron. Recuerda al Perdón, subcampeón. dicen que el árbitro de ese partido Era ecuatoriano ecuatoriano. y que al final, al tiempo, Byron Moreno. a la cárcel, una cosa así. Sí, Byron Moreno. Era suavecito el hijo de puta. No, ¿qué? Ave madre. Qué miedo. Ave madre. Qué miedo. Que me acuerdo del subcampeón, Alemania. ¿Y se acuerda del equipo? Tengo varios. Era un equipo revejido, la verdad. Snyder, Oliver Newell. Newville, el chiquitico, chiquito, 27, 17 o el 7, tenía el 7. En el banco estaba Oliver Bierhoff, que tenía ya por ahí 50 Me años. acuerdo de Janker, el calvo, delantero. Sí. ¿Balag ya estaba o no? Balag no, todavía no estaba. Balag tendría que estar, creo que sí. Balag estaba. Me acuerdo de un joven Miroslav Klose. Miroslav Klose. Un joven Thorsten Frings, que ese me encantaba. Lo recuerdo mucho porque me gustaba mucho su juego. Estaba muy joven en ese. Sí, a Thorsten lo tengo más en el 2006. Sí, ya era de los capos. Ya era el capo con el 8. Sí, pero en el 2002 ya jugaba. Era muy joven, pero ya jugaba. Sí. Tapaba a Oliver Kahn, el simio. Arquerazo. Arquerazo y mala leche. De lo mejor que he visto. Sí, mala leche como él como solo. debe ser. Y le tocó comerse su peor partido justo en la final. Da el rebote. Como le da el rebote a semejante animal. Y un tiro, no era un tiro fácil. Era un tiro fácil. Y esa Alemania le alcanzó para jugar. No era una gran Alemania. Lo que podemos ver y leer de Alemanias anteriores eran unas bandas impresionantes. Y ahí para adelante también en otras Alemanias. Sí, exacto. Ahí cambió mucho el fútbol alemán. Sí, sin duda. Pero sí, yo Alemania... Igual el partido... Es que Brasil no sufrió. ¿Contra quién jugó la semifinal de Alemania? La semi con Corea. Claro. Le gana 1-0. Con Corea. No, es que Corea es... Claro, verdad que es que Corea se metió allá a punta de robo. A punta de robos. Qué vergüenza. De robos tristísimos. Qué vergüenza. Horrible. Italia, se cargó a Italia. Se cargó a Francia. Pero Italia es un caso muy raro. No importa, no. Pero pues Corea no estaba para sacar. Encima. No, claramente. Yo me acuerdo de Italia por lo mismo, porque como veíamos a Italia, podemos hablar de Italia en el 98 y en el 2002. En el 98 lo saca Francia en cuartos de final. Sí. Partidazo. Sí, me acuerdo. Un partidazo. Me acuerdo. En esa Italia, lo mejor que tenían claramente era su defensa. ¿En cuál? En las dos, pero sobre todo en el 98. Uy, pero yo le digo una cosa, los delanteros del 2002, Vieri. Eran el Bobo Vieri, Totti, ¿Del Piero estaba? Estaba Pinturicchio, sí. No más esos tres. No, sí, eran bravísimos, pero lo mejor, y jugaba atrás Tomasi. ¿Recuerda a Tomasi? Tomasi, el afro, de la Roma. Sí, claro. Jugaba bien. Era buenísimo. Jugaba bien. Buenísimo. Pero lo mejor de Italia era su defensa. Maldini. Maldini, esta Costa Curta. Y yo no sé si estaba Cannavaro en el 2002. Puede ser. Es posible que Cannavaro ya estuviera en el 2002. Yo sí creo, porque esa imagen mítica que es Maldini con Ronaldo. Y Ronaldo cerrándolo es muy de esa época. Es muy del 99. Sí, 2000, exacto. Puede ser que sí. No, yo puede creo ser. que sí, seguramente. Y esa defensa era impasable. No, pues, ¿quién tapaba? Toldo, Peruzzi. Pagliuca. Gianluca Pagliuca. Gianluca Pagliuca. No era tan alto. No. Era canoso desde los 20 años. Sí, me acuerdo. Muy, muy bueno. Zambrota no había aparecido, ¿no? Zambrota no tanto. Gattuso estaba joven. Pirlo no aparecía todavía. Era otra Italia. Pero era el clásico equipo italiano de ser muy fuerte atrás. Y ya le estaba empezando a añadir talento con Totti, con Del Piero. Sí. Y empezaron a llegar mejores jugadores. Pero a Italia en el 98 le toca con el local, que Francia era un equipazo. Y aún así lo lleva hasta el límite. Me acuerdo mucho de ese 98, de Yuri Yorkaev. Era buenísimo. De Francia, sí, era un jugador. Era un jugador. Me acuerdo mucho de él. Y de Lizarazu, el lateral izquierdo. Yo me acuerdo. Del Bayern. Yo me acuerdo de Petit, pero no por bueno, sino porque era mono de cola. La cola. Hombre, no se me olvida, eso fue en el 2002, o en el 98, creo que no. De Nigeria, West.
Sí, No. Aribo West. Pero yo porque dos colas verdes. Dos colas verdes Me acuerdo acá, por eso. claro. No me Darío olvida. West, malo. Creo que era malísimo. Obviamente. Sí, 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 Pero sí. tenía dos colas verdes, era el Sí. mejor del mundo. Además, porque en esa época salían juegos de video y en el jueguito de video salía el hombre ahí, entonces Claro. uno más lo Sí, recordaba. sí. Pero qué malo era. Pésimo, pésimo. Sí, era, sí, 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 pésimo. sí. En ese mundial, en el 2002, hablando de cortes, gordo Ronaldo Claro. se la hace acá, que yo no sabía y no puedo verificar la historia, no sé si sea verdad, Sí. que él se hace la media luna, que porque alguien le dijo que lo estaba confundiendo con Roberto Carlos. Eso dicen. Yo no sé si sea verdad, Eso dicen. pero eligió el peor corte del No, mundo para horrible, diferenciarse de horrible, Roberto Carlos. horrible. O sea, la cresta, alguna O sea, cosa. un moja. Me acuerdo mucho, yo no sé si en el 2002 en Francia estaba Djibril Cissé, El del por el pelo blanco. amarillo. También me Puede acuerdo ser, mucho de sí, él. puede ser. Creo que fue puede en ser ese, que sí. Sí. en ese año. Nos dejamos llevar por esas cosas. El de los guayos de colores, el peinado raro. Las Para mí camisetas eran bonitas. las figuras. Sí, claro. Los que hacían ese tipo de cosas eran las figuras. Quizás. Raros. Y Nakata claramente era una figura, pero, Y de pero Toshi también Nakata. tenía el pelo raro. Por ejemplo, me acuerdo mucho de Suecia, de Fredrik Ljungberg, porque Ljungberg. tenía el pelo morado. Cresta, morado, rojo, Rosado, amarillo. Se lo pintó de... Lo que sea. Sí. Jugaban los Invencibles. Jugaban los En el Arsenal de los Y Invencibles. jugaban en esa Suecia. Claro, me acuerdo. Jugaba en esa Suecia. ¿Qué más anécdotas tenemos del 98 y en el 2002? A ver, el partido de Colombia que gana, ¿también lo vio con mucha gente como los otros? ¿Túnez? Sí. No me acuerdo. Sé que lo vi, pero no me acuerdo ni dónde lo vi. Yo grité a No, rabia ese gol. sí me acuerdo dónde lo vi. Sí me acuerdo dónde. En otra. No, pero yo vivía en las fincas. Sí, usted vivía en finca. Ah, no, yo sí vivía en fincas. Mira, pero otra finca. Sí, me acuerdo, claro. Me acuerdo dónde lo vi. Con la familia. Yo estaba en mi cama, pues, con mi papá seguramente. Sufriéndolo. Seguramente. Nah. Y hace ese gol, yo me paré a gritar por toda No, la iba casa. y le metí el pasito Iba y en mete el baile desastroso. Lo recuerdo muy bien. Ley del calimeño. Lo recuerdo muy bien. Vivió aquí. Fue vecino mío. ¿Sí? Llegaban unas rascas. No. No. ¿Qué más podemos esperar? Morocho. ¿Qué más podemos Qué esperar? morocho inviable. Tengo un recuerdo de la final. De la final cuando Estamos acabó hablando el del partido 98. Cuando acabó el partido, yo me puse a llorar porque quería que ganara Ronaldo. Y lo veo tirado en la mitad de la cancha, luego Sí. se pone los dos guayos acá. Sí. No. El flaco Ronaldo. El flaco Ronaldo. El flaco. Que es el mejor jugador que yo he visto en mi vida. Es un jugadorazo. No, es lo mejor que él y de segundo Zinedine Zidane. Pero él fue él. Son dos cracks. No, era Son dos impresionante. cracks. Era impresionante. Yo le hice mucha fuerza a Zidane. Me gustaba como jugaba Zidane. Pues ya empezaba a verlo y... Ese Zidane de la Juventus. Sí. Ese Zidane de la Juventus. Que si bien le fue muy bien en el Real y en Francia, me parece que lo que hizo en la Juve no lo volvió a hacer en ninguna parte. En la Juve me parece que jugó cantidades de fútbol. Era mágico ver a Sí, Zizou. sí. Era Era mágico jugadorazo. verlo. Quizás por eso nosotros como creo que recordamos con tanto cariño esos dos mundiales porque nos tocaron unas figuras como tan... Ya eran como míticas, como que eran estrellas que uno Sí. decía... Sí. Como pocas veces uno las puede ver. A ver, es que entramos en la comparación con el fútbol actual. Aquí en el fútbol actual claramente han habido jugadores impresionantes, quizás al nivel de Zizou, claramente han habido 2 o 3. Pero la cercanía y la globalización Sí, uno los tiene más sí. cercanos. Ellos eran como figuras allá, Es extrañas, verdad, es míticas. Zizou era una figura mítica. Y fueron con los años fueron jugadores que estuvieron cerca, Muy cerca. jugaron juntos. Ajá. Usted casi siempre le pregunta a pues, alguien que sepa de fútbol los mejores jugadores de la historia y en el top 5, top 10 están los dos. Claramente. Eran dos fuera de serie. Sí, Dos total. fuera de serie. Y nos tocó en el 98 el mejor momento de los dos. Digamos que Sí. Ronaldo tuvo un renacer que es una cosa extraña en el fútbol en el 2002, Sí, pero el mejor Ronaldo fue el del 98 al 2000. nadie preveía el Mundial de Ronaldo en el 2002. No, jamás. Y Llegaba venía de 6 meses sin jugar. doble lesión. 6 meses sin jugar, ¿cierto? 6 meses sin jugar, claro. Él se había recuperado el ligamento. Llegó y metió Entró a 8. jugar. Exacto. Y con la anécdota o el dato que
hasta ese mundial, los anteriores goleadores no pasaban de 6 goles. 6 goles, 4 goles, 5 goles. Y llega este animal y hace 8 Está goles. enfermo. Ah, No, 2 en la final. es un goleador impresionante. Ganando tranquila la final Brasil. Sí, fácil. Fácil la gana. Fácil. El mundial lo ganó El fácil. Para mí mundial el lo ganó mundial lo fácil. ganó fácil. Hablando de juego, ahora mira, ya hablamos de que lo ganó fácil Brasil. ¿Cuál se jugó mejor? ¿En el 98 o en el 2002? Yo solo tengo un dato que logré sacar y es que en el 98 el promedio de gol fue de 2.67. Sí. Y en Japón, Corea-Japón fue de 2.52. O sea, se hicieron menos goles, o sí, menos cantidad de goles por partido en Japón. En Japón. Y en cuanto a juego, Yo le quizás digo fue mejor Francia. Sí, es que primero creo que fue mejor Francia. Se vio mucho más espectáculo. Para mí se vio mucho más espectáculo. Pero además, no, es que para mí el Mundial del 98 tuvo cosas que no me permiten decir que no fue el mejor, pues, en cuanto a juego. Hace no mucho tiempo, saqué un rato, vi todos los goles de ese Mundial. La cantidad de goles de tiro libre que se hicieron en ese Mundial. Que es una cosa que ya no se ve. Que no es poco porque, exacto, ya no se ve. Digamos, yo valoro muchísimo eso porque eran muchos goles de tiro libre. Sí. Eh, Recuerda cobradores. Pues, Cobradores excelsos. me acuerdo uno que hizo México, el zurdo, García Aspe creo que se llamaba, Sí. el 8 o el 6. Beckham, el que nos hace a nosotros. Tengo varios, es que no me acuerdo en este momento, pero fueron muchos goles de tiro libre. Muchos. En España hubo un gol de tiro libre, un español, tampoco me acuerdo el nombre en este momento. Pero para mí el del 98 se jugó mejor. Se jugó mejor en el 98. Sí, se jugó mejor. Yo puedo coincidir en el que el 98 tuvo mejor juego. Quizás se vieron mejores partidos. Más abiertos. Más abiertos y había más figuras. Sí, Siento que en el 98 sí, había sin más duda, figuras. sin duda. O sea, empezando porque en el 2002 Holanda no va. Holanda no va al 2002. Y ya no estaba. Pues, la falta de Bergkamp hace un hueco Sí, claro. gigante. Era una Y figura. toda la selección de Holanda realmente. Eran varios, Que eran varias extrañamente, figuras. es extraño que Holanda no vaya Sí, al sí, mundial con la cantidad de figuras que tenía. Pero de ahí para adelante alternó. No sí, Sí, totalmente. Como que era generacional el tema Sí, con exacto. ellos. Pero sí, yo coincido. A ver, es que me encuentro como en una encrucijada ahí porque el del 98 claramente siento que se jugó mejor, pero a mí el del 2002 me genera muchas sensaciones Son mejores. dos cosas diferentes. Sí, volvemos a lo mismo. Fue un cambio en el fútbol. Sí. El fútbol estaba empezando a convertirse en una cosa global, Impresionante. masiva, de Sí. mercadeo. Sí. Y eso me atrajo. Y ver campeón a Ronaldo. Ver campeón a Ronaldo Sí. a mí. Ronaldo siempre va a ser mi debilidad. Y verlo campeón, siendo goleador, recuperándose de una lesión. Y ganando Brasil, que hasta hace 2 años fue el último campeón de este lado del mundo. Yo elijo el 2002 por una razón netamente de pasión y de sensaciones. Digamos que si la pregunta es cuál nos gustó más, Sí, para mí el 98. 98. Yo, como digo, tengo infinidad de recuerdos. Ahí yo me enamoré del fútbol. Yo creo que ahí me enamoré del fútbol. Con varios partidos que vi en ese mundial. La final la tengo, pues me acuerdo que la vi muy consciente. Eh, el- si bien hizo el ridículo como siempre, el hecho de ver a No, Colombia en el Colombia. mundial Sí. me generó cosas. La Argentina, el gol de Bergkamp a Argentina, ese partido como tal lo El tengo muy partido. guardado, el de Argentina contra Inglaterra. No, para mí ese mundial fue hermoso. Sí, se queda uno con imágenes, más que en esa época es más fácil uno quedarse con imágenes que con partidos No, completos. y mucho menos análisis, teníamos 6 años. Y 10. Exacto. Era muy poco lo que Sí, no, podíamos no, analizar. total. Luego hablaremos del Mundial del 2006 que nos tocó en ya la adolescencia de 14 Poco años. que hablar de ese mundial. A mí me encantó. A mí me encantó el Mundial del 2006. Ese y el 2010. Sí, Ese y el... pero a mí me encantó el 2006 Bueno, por varias razones, pero sí, luego sí. las comentamos. Pero sí se queda uno con imágenes. La imagen de Bergkamp, sobre todo el control, a mí me maravilló ese control de Dennis Bergkamp. Ver Argentina, Beckham. Se queda uno con muchas cosas. Y en el Sí, 2002, total. los estadios, los uniformes, el balón. Otro deporte.
Sí, se Era otro convirtió en otro deporte, sí, era deporte. otro deporte. Realmente se convirtió en otro Era deporte. mucho más show. Pues obviamente con el fútbol, pero ya le agregaron show. Lo llevaron a un nivel de espectáculo más Sí, grande. exacto, Seguro, total, seguro total. que sí. Entonces, bien, en esta no coincidimos. Por Sí, diferentes razones, no. pero... Lo peor es que además que los dos estamos equivocados. Ah, no, sí, No hay más seguro. opciones, pero seguramente estamos equivocados los No, dos. seguramente esos objetivamente fueron los dos peores mundiales de la historia. Seguramente. El del 98 es horrible para todo el mundo. ¿Será? No mentiras, para mí el mejor, lejos. Sí, es buen mundial. De Lejos. los que usted vio es el mejor, de todos. Sí, 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 los que me han tocado, sí. De todos los mundiales. Sí. Ok. Para mí sí. Ninguno me ha despertado más emoción que el El del mundial. 98. Ninguno. Y estaba chiquito. Eres muy pequeño. Sí, sí. Es que es eso, yo el del 90, es que 6 años me acuerdo de cosas, pero eran más que todo imágenes. Entonces, Claro, sin duda. Pero a mí no, yo pienso en mundiales y lo que más me genera es ese. Y estaba chiquito. buenos recuerdos, O ¿no? sea, qué recuerdos. Vámonos, pa, luego hablamos Ya. de otra. ¿Qué más vamos a decir? ¿Se acabó el tiempo? Ya, No. la gente se aburre. Y otra vez, entonces déjeme a mí esta Hágale vez. pues, hágalo usted. Entonces, por favor, comentan, dan like. ¿Qué los ponemos a comentar? Que nos digan qué mundial les ¿Qué pareció mundial- mejor. de entre esos dos, ¿cuál les gustó más? ¿Qué recuerdos tiene? ¿Qué partido es el que más recuerda? ¿Qué partido es el que más recuerdan? Esa es la... Comenten ahí. ¿Cuál ahí es el den partido que like, más recuerda? la campanita. Suscríbanse. Ya van cuántos y nada, hay gente que lo ve, Tenemos 3 suscriptores, Dani, pero no. usted y yo. Vamos bien. Hay gente que lo ve y no da like, no suscribe. Sí, no, la misma. La Qué lista que usted tiene ahí, miserables, siga qué tachando. miserables. Ya bloqueé varios de redes. Ey, lo mismo. Síganos, denle like, comenten. Acompáñenos, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos TikTok. ¿Tenemos alguna cosa más? No. Unas ganas No de sé. seguir hablando de fútbol Sí. infernales. Aquí seguimos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Buena.